Pedro Pablo Kuczynski. Vemos precisamente al medio de toda su seguridad. Él ha sido aplaudido justamente por los asistentes, las personas que se encuentran en los exteriores, esperando precisamente poder observar, porque incluso se ha colocado una pantalla para que puedan observar todo lo que ocurre al interior. Ahí vemos entonces al jefe de Estado siendo recibido por Raúl Chau Quispe, Monseñor. Él es obispo auxiliar de Lima, y por los principales sacerdotes. Ahí vemos entonces al jefe de Estado. Vamos a escuchar entonces los honores que va a recibir aquí en su ingreso. Vemos entonces que ya está a punto de cruzar el umbral de la puerta, y con estas imágenes nosotros vamos a dar pase a Yuli Guevara, que ya se encuentra al interior del Santuario de las Nazarenas. Yuli. Bueno, sí, Coco, estábamos esperando entonces pues el inicio de esta ceremonia litúrgica con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Como decíamos, nos acompaña el padre Pedro Hidalgo, quien es asesor teológico del Museo de las Nazarenas, y decíamos lo importante que es la presencia del jefe de Estado después de 32 años. Padre, esto era algo que ya se había perdido, digamos, ¿y cuál era la importancia? Recuérdanos usted, por favor, de la presencia del jefe de Estado. Buenos días, Yuli, a ti y a todos los televidentes. Es importante siempre esta presencia del presidente de la República en este acto, porque en la historia del Señor de los Milagros la autoridad siempre ha estado vinculada a esta devoción, en cuanto que la autoridad representa al pueblo. Entonces, no es solamente el tributo de un presidente de la República como persona individual, sino que es el tributo del pueblo del Perú al Señor de los Milagros. Y luego es el rogar al Señor de los Milagros que ayude a este pueblo suyo. Hay un himno antiguo de la devoción al Señor de los Milagros que dice: Señor de los Milagros, de Lima eres el Rey. En el Perú tú imperas, tu amor es nuestra ley. Entonces siempre se ha reconocido esta presencia benévola del Señor de los Milagros, que es presencia del Hijo de Dios, y entonces a través de una imagen evocamos el amor y la providencia de Dios, y a Dios se le pide por la patria. Ahora, es importante señalar que el jefe de Estado venga a la casa donde se encuentra el Señor de los Milagros, y no que el Señor de los Milagros vaya a la catedral próxima a Palacio de Gobierno, que era lo que hasta hace algunos años también se dio. Siempre se han dado las dos cosas. O sea, en la devoción al Señor de los Milagros, la procesión en un primer momento es fundamentalmente para que salga la imagen, desde que comienza esta tradición en 1687 y luego se va acrecentando, salía a los monasterios de clausura, siendo que las monjas de clausura no podían salir hasta la imagen del Señor. Luego se incrementó los hospitales, pero luego las instituciones quisieron rendir homenaje, y entre ellas pues también la Presidencia de la República. Entonces, en la procesión está ese momento en que llega la imagen del Señor y el presidente honra. Pero desde el siglo XX comenzado era muy tradicional, después del traslado del primer sábado de octubre, que la imagen sale del Monasterio de las Nazarenas hasta esta iglesia, al día siguiente de ese traslado, el presidente de la República se acercaba para rendir su homenaje al Señor de los Milagros, y se celebraba la misa por la nación. Entonces, el sentido de la misa es pedir al Señor de los Milagros que proteja a la nación peruana. Entonces se juntan esas dos cosas hermosas, ¿no? Del hombre hacia Dios, del hombre, que es el pueblo, representado por el presidente, él tributa honor a Dios, y para invocar que de Dios hacia el hombre venga la bendición. Y así Cristo, que es nuestro mediador, pues digamos, hoy es reconocido de este modo. Y entonces es hermoso que esta tradición, que se había perdido un poco, hoy se retoma. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la iglesia del Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas, Santuario del Señor de los Milagros. Nos reunimos cada domingo porque queremos ser fieles, cumpliendo el mandato de Cristo de celebrar la Eucaristía, porque queremos crecer en la fe, de modo que ésta influya en nuestras vidas. Nos disponemos a iniciar nuestra celebración eucarística por los gobernantes cantando, para poder llevar una vida serena y en paz, con piedad y dignidad. Y eso es lo que hacemos hoy. Vaya a comenzar la Santa Misa. Vemos el ingreso procesional de los ministros sagrados
presididos por Monseñor Raúl Chau Quispe, obispo auxiliar de Lima, en ausencia del señor cardenal por motivos pastorales. Normalmente esta misa hubiera sido presidida por el señor cardenal arzobispo primado, Juan Luis Cipriani. En ausencia suya, pues preside Monseñor Raúl Chau, acompañados de los padres carmelitas que recibieron al presidente, el padre Ángel Zapata, que es el superior mayor de los carmelitas en el Perú, el padre Pedro Subieta, que es el capellán de este monasterio, hace las funciones de capellán, y también está acompañado por el secretario de la Nunciatura Apostólica de la Representación Pontificia en el Perú y otros sacerdotes que concelebran. Está en este momento Monseñor realizando el primer gesto que se hace al iniciar la celebración de la misa, la incensación del altar. El altar es Cristo, se dice desde la antigüedad cristiana, ara Christus est, el altar es Cristo. Por eso el sacerdote cuando llega al altar lo besa, es el beso de la iglesia esposa a Cristo esposo, y luego le inciensa. En la cultura litúrgica católica y también en otras confesiones el incienso es señal de honor. Entonces hemos iniciado, se está cantando el himno al Señor de los Milagros, se ha incensado el altar y terminado el himno comenzará ya el rito con la invocación de la Trinidad. Y vemos como muchos, toda la iglesia se siente, canta este himno al Señor de los Milagros que desde 1954 se ha hecho emblemático como el himno principal en su honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Se aclama a la Trinidad, nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es lo que proclama el himno del Gloria desde la antigüedad cristiana. Más o menos en el siglo V comenzó a usarse mucho este himno del Gloria para festejar las celebraciones natalicias, las celebraciones en relación en torno a la Navidad, recordando aquel canto de los ángeles en Belén: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y es a partir de entonces que el Gloria va entrando en la liturgia. Ahora en nuestro ordenamiento litúrgico contemporáneo, todos los domingos se canta el Gloria, o al menos se recita, y salvo el tiempo de Cuaresma, y eso es lo que ahora está aconteciendo, el himno solemne del Gloria. Oh Dios y Padre nuestro, en tu Hijo unigénito,
que es para nosotros el Señor de los milagros, nos ofreces una ayuda y protección singular. Perdona y acoge a tus hijos suplicantes, para que quienes nos sentimos agobiados por los sufrimientos, experimentemos constantemente tu clemencia y la paz de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Los ritos iniciales de la misa, luego de haber pedido perdón, de haber aclamado a Cristo con el Señor ten piedad, y con el himno de la gloria, se ha hecho la oración colecta, una oración en la cual se reúne el sentimiento de toda la comunidad. Se ha pedido, según la misa del Señor de los Milagros, que todos los que estamos agobiados por los sufrimientos experimentemos la clemencia y el perdón. Y ahora escucharemos la palabra de Dios, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, que tiene su núcleo en las lecturas. Escuchemos. Pueden acercarse. Siempre está relacionado con la fecha, con los temas que estamos Primera lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Entonces normalmente se está leyendo la lectura propia de este domingo del tiempo ordinario que estamos celebrando el día de hoy. Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Terminada la primera lectura, que nos ha recordado que el justo vive de la fe, ahora se proclamará el Salmo responsorial, que es la respuesta a la lectura oída. San Pablo nos pide reavivar el espíritu recibido en nuestro bautismo y luchar por el Evangelio que la Iglesia nos ha comunicado. Terminado el Salmo responsorial, en que hemos hecho un compromiso de escuchar la voz del Señor, escuchamos ahora la segunda lectura. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos.
porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es palabra de Dios. Escuchado en la primera lectura tomada del profeta Habacuc, Dios ha hablado a través del profeta, se ha escuchado, se ha respondido luego a Dios con el Salmo, hemos escuchado el consejo del apóstol y ahora entonces se prepara el momento importante, oír a Cristo en el Evangelio. Todos los momentos son importantes, pero este de una mayor relevancia. Es Cristo quien en el Evangelio habla. Cristo, la palabra eterna del Padre, la palabra encarnada, nos ha enseñado a escuchar mejor a Dios y nos ha clarificado el mensaje de Dios. Por eso tiene tanta relevancia este momento. Se canta Aleluya, que es un canto de fiesta, se ha puesto incienso. En el incensario el diácono proclamará el Evangelio y le incensará. Es lo que está iniciándose en este momento. Escuchamos estas palabras de Jesús hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían ustedes a ese árbol: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes que tenga un criado arando o pastoreando le dice cuando llega del campo: ven, siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y sírveme mientras como y bebo, y luego comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. La fe, ¿qué significa cuando se refiere al Evangelio? La fe es un don de Dios, y el don de Dios supone una responsabilidad nuestra. En el bautismo a todos se nos da la fe, pero esta fe tiene que madurar en la comprensión de la misma y en la vivencia de la misma. Se tiene que mostrar en las obras, y cada día podemos mostrar más la fe siendo mejores. Entonces tiene que crecer. Ahora va a ser la homilía Monseñor Raúl Chau Quispe, obispo auxiliar de Lima, explicándonos la palabra de Dios. Señores ministros de Estado, señor representante del Poder Judicial, dignas autoridades civiles, militares y policiales. Reverendos padres, saludo a Monseñor Gregorio Bielosca, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, Reverenda Madre Soledad y religiosas de este monasterio, de nazarenas, carmelitas descalzas, miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Quiero saludar de un modo especial a todos los que nos acompañan desde el exterior de la iglesia, congregados en la avenida Tacna, y a los que nos siguen a través de TV Perú. Desde este santuario
les decimos que oramos por ellos. Queridos amigos todos en Cristo Jesús, todos los textos de la liturgia de este domingo nos hablan de la fe, que es el fundamento de la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo, con especial pedagogía, va enseñando a los discípulos a creer y a confiar siempre en Él, a crecer en la fe. Hoy también nosotros le pedimos al Señor de los milagros: aumentanos la fe. Qué hermoso es saber que la fe es maravillosa. Nos da la certeza de que no estamos solos en el dolor, en la enfermedad, en la incomprensión, porque Cristo Jesús está siempre a nuestro lado. No pidamos bienes materiales ni privilegios. Pidamos como los discípulos el don de la fe, que ilumine toda nuestra vida, el trabajo diario, en especial la vida de quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Perú, para que en su obrar brille siempre el anhelo de no buscar el bienestar personal, sino el de los demás, especialmente de los más olvidados, de los necesitados. La fe hace posible las cosas humanamente imposibles, en cualquier realidad. ¿Cuántos millones de hermanos nuestros que nos han antecedido a lo largo de estos casi 400 años de devoción al Señor de los milagros han contemplado esta imagen de Cristo crucificado, desde donde brota la esperanza, el amor y el compromiso de todo el que quiere vivir el mensaje de Jesucristo en su vida, consolando y ayudando a los que sufren, a los que desde pueblos lejanos geográficamente de nuestra capital, en la selva, sierra y también en la costa, son parte de la familia humana, son nuestros hermanos. Por eso desde este santuario hoy elevamos nuestro pensamiento hacia ellos y le pedimos al Señor de los milagros que nos ayude a no ser indiferentes, sino más bien para que seamos sembradores de semillas de esperanza, de generosidad, de solidaridad, confianza, verdad, justicia y caridad, para saber mirar el futuro con esperanza, tal como lo recordaba la semana pasada el Papa Francisco, diciendo: el que proclama la esperanza de Jesús es portador de alegría y sabe ver más lejos, porque sabe mirar más allá del mal y de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien de cerca, pues está atento al prójimo y a sus necesidades. Estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para encontrar y ayudar, sin delegar siempre en otros o decir: te ayudaré mañana. El tiempo para ayudar es tiempo regalado a Jesús. Es amor que permanece, es nuestro tesoro en el cielo que nos ganamos aquí en la tierra. El Evangelio de hoy nos deja también una enseñanza de humildad que está estrechamente vinculada a la fe. Jesús nos invita a ser humildes y pone aquel ejemplo del obrero que ha trabajado todo el día en el campo. Cuando regresa a casa, el patrón le pide todavía que trabaje más. Según la mentalidad en el tiempo de Jesús, el amo tenía todo el derecho de hacerlo. Decía el Papa Benedicto, comentando este texto: ante Dios no debemos presentarnos nunca como quien cree haber hecho un servicio y por ello merece una gran recompensa.
Debemos, en cambio, ser conscientes que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios. Debemos decir, como sugiere Jesús: somos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es una actitud de humildad que nos pone verdaderamente en nuestro puesto y permite al Señor ser muy generoso con nosotros. Hará ponerse a la mesa y, yendo de uno a otro, los servirá. Santa Teresa de Jesús, la doctora de la Iglesia, insistía por eso siempre que la humildad es andar en la verdad. Hoy queremos pedirle al Señor de los Milagros por el señor presidente. Mañana celebra su cumpleaños. Señor de los Milagros, concédele ser un gobernante sabio, que sus decisiones sean iluminadas por la verdad. Líbralo de todo mal y regálale la alegría de contemplar que todos colaboran para seguir construyendo un país más justo, unido y en paz. Señor presidente, me hago portador del saludo del señor cardenal arzobispo de Lima, que desde Roma le envía una sincera felicitación de cada una de las religiosas de este monasterio de nazarenas carmelitas descalzas. Sepa usted que ellas le acompañan con su oración, rezan por las autoridades de nuestro país, rezan para que brille siempre la luz de la fe en el Perú. Por eso, en este momento tan especial, tan bonito, unamos nuestros corazones a todos nuestros hermanos en el Perú, para que con paso firme de buen cristiano hagamos grande nuestro Perú, y unidos todos como una fuerza, te suplicamos nos des tu luz. Señor de los Milagros, bendice al Perú. El tema de la fe ha sido, pues, es el tema principal, ¿no? Y parece increíble cómo precisamente el Padre Chau habla sobre esta fe que se tiene hacia la imagen del Cristo morado desde hace más de 400 años, ¿no? Que la gente viene venerando una imagen y cómo esta fe se puede irradiar y extender a otros ámbitos también de nuestra sociedad, ¿no? Así es, son 365 años de la aparición, de que se conoce ese muro que preside esta iglesia con muchas vistas televisivas hoy se ha presentado, y desde entonces esta devoción se ha ido incrementando. La fe es más que emociones. Lo que hay que recordar es que la fe es mucho más que emociones religiosas. A veces pensamos, tengo fe porque veo la imagen del Señor y me provoca llorar. La fe va a las obras. Por eso es interesante cuando hoy la primera lectura nos ha dicho, el justo vivirá por la fe. Pero ¿qué es esta fe? Cuando Jesús nos dice, el que tiene fe como un granito de mostaza le diría a una montaña, arráncate y plántate en el mar, no se refiere a la literalidad de que una planta se va a ir al mar, sino decirnos la fe es capaz de cosas que pueden parecer imposibles. Y lo primero imposible a veces es nuestra propia transformación. Muchas veces nos justificamos a no ser mejores diciendo, es que yo soy así. La fe nos hace ver que podemos ser mejor cada día. La fe es experiencia de amor de Dios, amor que nos renueva, que nos transforma, que nos da vida. Hemos profesado la fe en el credo y ahora, siempre en la liturgia, después de escuchar las lecturas, se dice el credo, que es como un firmar. Firmo, Señor, comprometiéndome a lo que tú has dicho. Pero nos damos cuenta que eso no es posible sin la ayuda de Dios y ahora viene la oración de súplica. La luz del Evangelio de Jesucristo, que fortalece la vida de los hombres y transforma la tristeza en esperanza y paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Oremos para que los gobiernos de las naciones, en especial el de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, busquen con la ayuda de todos el bienestar y progreso de sus naciones, trabajando con empeño para hacer posible una vida digna para los más necesitados. Roguemos al Señor. Oremos por los que tienen la tarea de determinar leyes y administrar justicia, para que sea la verdad y el deseo de servir los que muevan sus mentes y corazones. Pidamos en especial por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Roguemos al Señor. Oremos por los que están enfermos, los que viven desconsolados y abandonados, para que no se sientan olvidados de nuestra caridad. Roguemos al Señor. Oremos por la familia, para que sean siempre el lugar del encuentro, de la unión y de la comunicación de valores, y para que sea protegida siempre como prioridad en la sociedad. Roguemos al Señor. Oremos para que en todo el mundo sean superados los egoísmos que originan siempre injusticias y divisiones. Roguemos al Señor. Oremos para que todos nosotros que participamos con fe en esta Eucaristía nos sintamos renovados por la fuerza de Dios y podamos trabajar con un amor desinteresado por el bienestar de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Te pedimos con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se ha escuchado la palabra de Dios, esta palabra ha sido explicada en la homilía, luego decíamos, se confirma la adhesión de la comunidad a la palabra de Dios recitando el credo y se han hecho súplicas a Dios, la plegaria universal, se ha orado por la Iglesia, por los gobernantes, por muchas intenciones particulares y así se cierra la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, y comienza la segunda parte de la misa, que es la liturgia eucarística, con la presentación de los dones. A veces se dice las ofrendas, en realidad son presentación de los dones, ¿no? Y entonces han participado, el primero que entregó es uno de los equipos del patrón de Andas del Señor de los Milagros. Hay que recordar que este santuario de las Nazarenas es la iglesia de las monjas nazarenas carmelitas descalzas, por eso se llama iglesia de las Nazarenas. Y entonces las madres, que son las responsables, porque a ellas les legó don Sebastián de Antuñano los predios que él compró, en los cuales están esta iglesia, el monasterio, la imagen del Señor. Ellas son representadas durante las jornadas procesionales por los patrones de Andas. Uno de los miembros del equipo de patrones de Andas ha presentado los dones y luego un hermano capataz de una de las cuadrillas de la hermandad y la hermana jefa de cantoras del coro de Nazarenas, del coro de la hermandad. Luego estos dones, pan y vino, son presentados ahora por el señor obispo que preside la celebración. Se agradece a Dios en esa oración secreta que se hace: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, respectivamente, o luego por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ese pan y vino serán luego, por la acción del Espíritu Santo, cuerpo y sangre de Cristo. Y como ese pan y vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, son la materia del sacramento, a partir de ese pan y vino luego tendremos cuerpo y sangre de Cristo, se inciensan entonces esos dones, ¿no? Es lo que estamos viendo en este momento. El señor obispo inciensa los dones, inciensa ahora la imagen del Señor de los Milagros, la imagen principal que dio origen a toda esta devoción, aquella imagen que apareció pintada en 1651, y luego va incensando el altar, que como hemos dicho al inicio, altar también es un signo de Cristo en la celebración, y luego de esta incensación del altar será incensado él, que preside en nombre de Cristo la celebración,
y se incensará a los ministros y luego también al pueblo. Es muy importante toda esta simbología en la liturgia. Así como Cristo está presente sobre todo en la Eucaristía y es la presencia que estamos aguardando, también se hace presente de otras maneras, en los ministros, antes en la palabra que hemos escuchado, y la misma asamblea que ora es presencia de Cristo. Él lo dijo en el Evangelio: cuando 2 o más se reúnen y oran en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es con esa certeza que ahora el diácono está incensando a la asamblea, porque todos somos pueblo sacerdotal, somos en cuanto pueblo sacerdotal, compartimos el sacerdocio de Cristo y por eso tenemos un honor que viene desde nuestro bautismo y eso es lo que se reconoce con el incienso. Terminado este momento de la presentación de dones, con la oración que se hará a continuación sobre las ofrendas, comenzará la plegaria eucarística. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, recibe las oblaciones de tu pueblo, para que, alejando de nosotros todo peligro, podamos ofrecerte este sacrificio de expiación y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Gracias, la plegaria de bendición y de alabanza. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Ha culminado el prefacio, que es una plegaria en la cual se indica el motivo de la acción de gracias. Hoy se da gracias por el misterio de la cruz, porque en el árbol de la cruz hemos recibido la salvación. Es el prefacio de la misa del Señor de los Milagros. Estamos en su santuario celebrando la misa en su honor y por eso se ha escogido ese prefacio que señala que la cruz es fuente de victoria y salvación, y a ello se responde cantando el santo. La asamblea se une en este canto de alabanza a Dios, que es el santo, y luego ya nos aprestamos a participar del relato de la institución de la Eucaristía y el momento en el que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, un momento importantísimo de la celebración. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El sonido de las campanas, el incienso y la marcha de banderas saludan la presencia de Jesús en la Eucaristía.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ya no es vino, es sangre de Cristo, y por eso se saluda esta presencia del Señor, una tradición peruana, con la marcha de las banderas, que no solamente saluda siempre la presencia del jefe de Estado, sino en la liturgia popularmente en Lima y en el Perú reconoce la presencia de Jesús. La Eucaristía es siempre proclamación del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y esto es lo que se proclama cantando ahora. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos has hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Luis, aquí presente, obispo Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ese sacrificio que se ofrece al Padre, y este es el momento en que se ofrece el sacrificio. Con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero la fe, preguntabas antes por la fe, ¿no? La fe nos lleva a ser hijos del Padre, pero nos lleva a ser hermanos de los demás. Y la paz que vendrá dentro de un momento, que ahora se está pidiendo a Jesús, y entonces se pide a Jesús que nos dé la paz y luego la comunicamos, que significa el compromiso de vivir construyendo la paz. Decía algún escritor antiguo católico
¿no?, de los primeros siglos, algún padre de la iglesia decía, este no es un saludo como el que se da en el foro, ¿no?, donde se conversaba, en aquel entonces se hacía la democracia. Este es un saludo que concilia las almas, que reconcilia. Es un saludo que relega al olvido cualquier recuerdo rencoroso. Entonces es muy importante cuando vamos a misa, no solamente es un saludo de cortesía, sino que es el compromiso de cada uno de los que aquí estamos y viviéramos bien la fe todos, que es lo que le debemos de pedir al Señor. Entonces este gesto nos compromete a relegar al olvido cualquier recuerdo rencoroso, cualquier rivalidad y hacernos hermanos. Es un gesto muy expresivo en su contenido, ¿no? Y ya así, después que nos hemos reconocido hijos de Dios y hermanos de los demás, vamos a poder acercarnos a la Eucaristía, que es lo que viene a continuación. Allí vemos al Padre Ángel Zapata, superior mayor de los carmelitas descalzos en el Perú. Las Madres Nazarenas Carmelitas pertenecen a la orden, pues, carmelita descalza. Por eso él ha bajado en nombre del obispo y en nombre de esta comunidad a desear la paz a las principales autoridades presentes en esta celebración. Se ha hecho el rito de la fracción del pan, diciendo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque la misa es una renovación del sacrificio de la cruz, nos une al sacrificio de la cruz de Jesús, y va a tener lugar ahora la comunión de los celebrantes, luego se distribuirá a los fieles. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El obispo comulga el cuerpo de Cristo y ahora hace lo propio con la sangre de Cristo. Los concelebrantes también comulgan. Muchos ya arrodillados preparan su interior para recibir a Jesús. Conviene recordar que la meta de la presencia de Jesús en la Eucaristía, Jesús se hace presente para que le comamos. Pero ese comerle sacramentalmente, que es un acto de fe, supone unas condiciones mínimas de fe. Y estas condiciones mínimas es estar ciertos que ahí está el cuerpo y la sangre del Señor. Es estar en estado de gracia, sin conciencia de un pecado mortal, de un pecado grave. Y si uno pues ha caído en el pecado por debilidad, tenemos el sacramento de la confesión, donde preparamos el alma, y además hay que haber hecho siempre un ayuno eucarístico de 1 hora. Quien no puede comulgar sacramentalmente puede hacer una comunión espiritual, pedir al Señor que venga al corazón de cada uno, lo que podrían hacer ahora nuestros televidentes, y podríamos hacer todo, sobre todo los televidentes enfermos, pedir al Señor que llegue Él. En el cual la persona recibe el cuerpo de Cristo y luego vuelve a su lugar y se queda unos minutos en oración, en adoración. Es un momento profundo de oración, porque Jesús en el Evangelio dice algo muy lindo, ¿no? Si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Nosotros cada uno somos templo de Dios, y el momento de la Eucaristía es un momento lindo en el cual se da aquello que también Jesús dice, el que me ama permanece en mí y yo en Él. Él nos incorpora, nos une a Él de un modo muy pleno, y como recibimos su cuerpo y sangre, entonces luego hay ese momento de intimidad muy personal, ¿no? La misa es una celebración del pueblo de Dios, comunitaria, pero no deja de ser también una experiencia singular, individual. Y este es uno de los momentos de mayor, diríamos, intimidad con Jesús, ¿no? Un momento muy personal. El coro canta, todos podemos cantar, pero siempre hay un momento pleno de esta oración íntima. El que no puede comulgar, eso es bueno siempre tenerlo presente, puede haber condiciones que no permiten la comunión, pero uno hace entonces la comunión espiritual, que es decirle al Señor, Señor, yo hoy, por X motivo, no puedo recibirte sacramentalmente, pero tú tienes tantas formas de llegar a los hombres, ven a mi corazón, llena mi alma, ayúdame a creer más en ti. Es un momento de oración en general, ¿no? Y vemos... La confesión es el único medio por el cual uno puede recibir el cuerpo de Cristo. Cuando hay un pecado de cierta gravedad, ¿no? Un pecado, hay que distinguir siempre en la vida lo que son los pecados graves, los pecados veniales. Entonces el pecado grave se perdona mediante la confesión, porque Cristo así lo instituyó. A veces decimos, pero ¿por qué tengo que ir donde un sacerdote que también puede pecar a pedir el perdón? Si usáramos esa lógica podríamos decir, ¿y por qué tienes que ir a recibir la Eucaristía que celebró el sacerdote pecador? Cómprate la hostia sin consagrar y cómala.
O sea, no, nosotros en la fe tenemos que ser coherentes. Entonces, creemos que el Señor escoge a personas, les da una potestad para que el pan y el vino sean cuerpo y sangre de Cristo, y también Él le dio a los apóstoles una orden precisa: reciban el Espíritu Santo. Es Él el que dona la posibilidad. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengan, les quedan retenidos. Entonces la confesión es el medio ordinario que tenemos en la iglesia para recibir el perdón de los pecados. Los sacerdotes también nos confesamos, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente también. Entonces acá terminó ya la comunión de los fieles, vemos, ¿no? Por otro lado, entonces están regresando los sacerdotes al altar luego de haber distribuido la Sagrada Comunión, mientras el coro va entonando cánticos, y muchos, como vemos, están de rodillas en oración, muchos de los fieles que han comulgado, otros sentados, pero es un momento de intimidad con Jesús. El diácono lleva al sagrario la comunión. Vemos esta linda toma de la iglesia de las Nazarenas. Me gustaría recalcar la gran diligencia que tienen las madres nazarenas carmelitas descalzas en el cuidado de esta iglesia. Vemos ese dorado precioso, por ejemplo, de las columnas. Acaba de terminar esta restauración el mes de septiembre, o sea, apenas hace unas semanas, ¿no? Las madres son muy diligentes, vemos todo impecable, los pisos, todo. Ellas son las que cuidan esta casa del Señor, que es en cuanto a propiedad casa de ellas, porque es la iglesia del monasterio, pero en el simbolismo es casa de todos, y casa de todos los fieles, casa del Señor. Y entonces es de alabar esta diligencia. Vemos aquí en estas tomas esa belleza de la arquitectura de la iglesia, ¿no? Que proviene del siglo XVIII. Esta iglesia fue consagrada en el siglo XVIII y se dice incluso con la intervención del virrey Amat y Junyent, para darnos cuenta siempre cómo la autoridad ha querido personificar al pueblo, ¿no? En este caso era el virrey, personificar la fe del pueblo teniendo gestos, ¿no? Tuvo el gesto de que se construyese esta iglesia, y ahí vemos la hermosa imagen, la réplica de la imagen del Señor de los Milagros, la que sale en procesión, el lienzo milagroso que convoca a tantos fieles en este mes de octubre. Este lienzo, cabe resaltar que durante el año está dentro del monasterio. El muro siempre está acá, la imagen del muro, pero esta imagen del lienzo que convoca tanto, pues solamente la vemos en el mes de octubre, desde el primer sábado, que coincidentemente este año ha sido primero, lo cual permite que absolutamente todo el mes esté presente. Vemos ornamentados allá unas insignias, un número 2 hacia el lado derecho de Landa, más visible el número 3 a la izquierda de Landa. Son las cuadrillas de la hermandad que este año guardarán la imagen procesional. La guardada es el final de las procesiones del 19 y 28. Entonces estaban allí representadas esas cuadrillas, y había otras insignias como la del Club Alianza Lima y Universitario de Deportes, ¿no? Y ahora vemos acá el esplendor de esta iglesia tan bien cuidada, tan diligentemente cuidada por las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas. Una iglesia muy bella de nuestra ciudad, ¿no? Que muchos tenemos el gozo de poder visitar, de venir a orar en este lugar que es espacio de belleza, expresión de la fe. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires con piedad a los que hemos recibido esta Eucaristía. Ayúdanos con tu gracia para que experimentemos siempre la misericordia que brotó de la cruz redentora. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora quedan solo los ritos de conclusión. Recibiremos la bendición y la invitación a ir en paz, a comunicar la paz de Jesús. Quisiera que antes de la bendición final, nuestro
señor Presidente de la República, la Presidente del Congreso de la República, los señores ministros de Estado y las representaciones de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pudieran acercarse delante de la imagen del Señor de los Milagros para juntos pedirle su protección, para que no se cansen de trabajar por el bien, para que el Señor los libre de toda maldad, de todo aquello que lo único que causa es sufrimiento en los demás. Monseñor Raúl Chauquispe ha invitado al señor Presidente de la República, a la señora Presidenta del Congreso, a las autoridades presentes y militares de las Fuerzas Armadas también, Señor de a los acercarse milagros, ante la imagen del Señor de los Milagros los corazones y desde de allí tus impartirá la hijos. bendición. Protege a nuestro presidente de todo peligro, de todo mal. Ayúdalo a que pueda cumplir sus anhelos de hacer el bien en todos los peruanos. Bendice y protege también a la señora Presidente del Congreso de la República. Tú conoces sus anhelos, sus deseos por buscar leyes justas. Bendice al señor magistrado representante del Poder Judicial, a nuestras Fuerzas Armadas y policiales. Unidos todos, vamos a decirle al Señor que nos escuche con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Después de haber hecho esta oración por las autoridades ante el Señor de los Milagros. Obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. La misa ha concluido, el diácono nos ha despedido y se viva ahora al Señor de los Milagros. Es una forma muy particular de terminar la misa, ¿no? Acercando a las autoridades a la imagen de Cristo morado. Particular, ya que es la misa por la nación, se ha pedido que todos los integrantes de los poderes recen al Señor. De Estado, señores miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, señor magistrado del Poder Judicial, que el Señor acompañe siempre sus deseos, sus esfuerzos, sacrificios para hacer de nuestro país un país unido y reconciliado. En nombre de las madres del monasterio, le agradecemos a quienes han colaborado en esta hermosa celebración. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros y de seguro nos va a sorprender con cosas maravillosas, con alegrías y satisfacciones interiores. Gracias a la profesora Luchi González, con su coro nos ha acompañado también en esta Eucaristía. Acto seguido, luego del canto final, el señor Presidente de la República ha tenido un detalle hermoso
de conceder la condecoración de la Orden del Sol en grado de comendador a una persona muy querida para todos nosotros, la Madre Soledad García, monja de clausura, que hace 50 años vino desde España al Perú para hacerse peruana y quedarse con nosotros, acompañado de la señora Presidente del Congreso y de las altas autoridades. Luego pasaremos al claustro para proceder a tan distinguido reconocimiento a la Madre Soledad y al monasterio de Carmelitas Descalzas Nazarenas. Sí, de esta manera pues el presidente de la República ya se retira de la iglesia de las Nazarenas y bueno, en los exteriores está nuestro compañero Jorge Malmor. Sabemos que hay mucha gente que también está alrededor, ha estado participando en los exteriores también de la celebración eucarística, con las imágenes que hemos transmitido en vivo y en directo y que aún estamos transmitiendo en señal abierta. Y bueno, pues aquí vemos pues algunos fieles que se le acercan también al presidente de la República. Ofreciéndole su regalo. Se recordado mañana su cumpleaños. Sí, bueno, de esta manera pues ya le damos pase a Jorge Malmor, están entonando el Happy Birthday aquí adentro, en vísperas del cumpleaños del jefe de Estado, y él a mí lo vemos aquí un poco interpretando esta tradicional canción, Happy Birthday. En efecto, Yuli, buenas tardes. Extender los saludos también a los televidentes. Imágenes en vivo desde la iglesia Las Nazarenas. Se despide entonces de esta manera el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, desde el santuario del Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla, en esta misa en honor al Señor de los Milagros por el bienestar de la nación. Vemos entonces que está acompañándolo el monseñor Raúl Chau, él es obispo auxiliar de Lima. También hay algunos ministros de Estado que están también al lado del jefe de Estado, y la banda de la Policía Nacional que toca la melodía de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Están rindiendo al jefe de Estado precisamente de esta manera a su salida del santuario de las Nazarenas. Él está acompañado, como mencionamos, del obispo auxiliar de Lima y también de algunos ministros de Estado.